Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas y amigos en general y todo el público que tiene la oportunidad de poder participar de este estudio. Les damos una cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Maestro, para poder seguir estudiando el mensaje precioso de salvación que Dios ha dispuesto para este tiempo actual, ya que el mundo en que vivimos está avanzando rápidamente a la crisis final y las angustias que están ya determinadas pronto comenzarán a desarrollarse una sobre otra. Entonces, los que conocemos la palabra de Dios necesitamos realmente tener una vida cristiana plena, perfecta y completa en Cristo como llegaron a tener los discípulos en el tiempo de Jesús. Porque al principio de la era cristiana, cuando los discípulos predicaron este evangelio, un evangelio puro, un evangelio que cambia las vidas, un evangelio que santifica al ser humano, consagra para su servicio, ese evangelio despertó la oposición. Despertó que todos aquellos que tenían una religión fácil, una religión popular, se volvieron contra los apóstoles que eran creyentes consagrados a Dios, creyentes que vivían una vida que era la vida de Cristo que les había dejado. Hoy por hoy necesitamos ese evangelio, y eso es lo que estamos, por la gracia de Dios, estudiando en este tiempo, en este corto tiempo de paz que Dios todavía concede a la humanidad, porque Dios no quiere que se pierdan todos, sino Dios quiere que todos escuchen su oferta de salvación y puedan venir a aceptar esa salvación. Estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 298 de esta serie de salvación por fe y gracia solamente. El mensaje precioso de justificación por la fe, el mensaje que llenará este mundo con la gloria de Dios, con el carácter de Cristo en los creyentes. Ese es el objetivo del estudio que estamos realizando durante este tiempo con todos los hermanos y hermanas y amigos y público en general que nos acompañan día a día de todos los países de habla castellano, que tenemos la oportunidad de poder seguir estudiando. Hoy vamos a continuar estudiando. Estamos centrados en el estudio de conocer realmente hasta donde sea posible cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones, los sencillos pasos que están establecidos en el plan de salvación para poder realmente aceptar la salvación por fe y gracia que Dios ha dispuesto. Porque toda promesa de Dios es condicional, y las condiciones son sencillas, son fáciles. No entre las 12 condiciones que estamos estudiando para llegar a la conversión, al nuevo nacimiento, a la vida espiritual, a empezar la carrera cristiana o a tener la salvación, porque no es esperar la salvación cuando Cristo venga, como generalmente se puede entender. La salvación se puede tener hoy mismo, porque 1 Juan 5:12 dice: el que tiene a Cristo
tiene la vida eterna. Y estamos en el 9º paso, hemos estudiado aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, tener a Cristo en nuestras vidas, que Cristo viva en nosotros y nosotros estemos en Cristo, permaneciendo en Él. Entonces el que tiene a Cristo, dice en su vida, tiene la vida eterna. Entonces la vida eterna, la salvación, la vida nueva, empieza en la conversión, en el nuevo nacimiento. Así como dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es tan importante, tan imprescindible, tan básico conocer los sencillos pasos de la salvación, para no equivocarnos de camino, para no quedar como el pueblo judío, por no conocer estos sencillos pasos requisitos. ¿Qué pasó con los judíos? Ellos se aferraron a la religión, se aferraron a la ley y a la final rechazaron a Cristo, porque Cristo era la ley, Cristo era el amor, Cristo era el centro o lo que ellos diariamente practicaban en los servicios del santuario. Todo el santuario, todos los enseres, los servicios, el Cordero representaban a Cristo. Pero ellos se aferraban al santuario, pero rechazaron a Cristo. Cristo era el antitipo. Ellos se aferraron al tipo. Cristo era la ley real, la ley viviente, la ley original, porque la ley de los 10 mandamientos está estructurada en base al amor. Y el amor es Dios, Dios es amor, Cristo es amor. La ley de los 10 mandamientos era la descripción del carácter de Cristo. Cristo era el dueño de la ley. Pero cuando la ley vino, ellos lo rechazaron y lo crucificaron. ¿Por qué? Por no conocer estos sencillos pasos. El objetivo de la salvación es conocer a Cristo y aceptar a Cristo. Pero Cristo es la luz, Cristo es la verdad, Cristo es el amor, Cristo es la ley viviente. El que se acerca a Cristo, llega al pie de la cruz y acepta a Cristo, su vida prácticamente queda descubierto tal como es la persona. Así como el espejo nos revela, Cristo nos revela nuestra vida. Cristo nos hará conocer que realmente nuestra vida es una vida pecaminosa, sin solución. O sea, al hombre carnal, Dios ni siquiera lo puede remendar, no lo puede mejorar, ni con leyes, ni con castigos, ni con recompensas. Por eso el plan de salvación, desde tiempos antiguos, claramente fue establecido. Tenemos allí en Génesis capítulo 3, el verso 15. Indicaba allí de que de la descendencia de Adán y Eva iba a venir el Salvador, el Redentor, el Mesías, que iba a aplastar a la serpiente en la cabeza para poder liberar del pecado y al creyente poner en enemistad con el pecado. Ese era el Evangelio. Entonces tenían que esperar a Cristo. Y ese Evangelio vino repitiéndose en todos los tiempos. Por eso Dios estableció el sistema de los sacrificios. En el sistema de los sacrificios, allí encontramos el Cordero de Dios. El Cordero de Dios
era aquel corderito que en el santuario el pecador llevaba al santuario para que en lugar del pecador el cordero pueda sustituirlo y pueda morir y ser sacrificado en el altar. Así que, ¿qué enseñaba eso? Enseñaba que hay que aceptar a Cristo. Cristo es nuestro sustituto, Cristo es nuestro garante, Cristo es el que puede salvarnos de la muerte, así como el corderito salvaba de la condenación y la muerte al pecador en el servicio del santuario. Entonces, el pueblo de Israel no comprendió ese evangelio, esa enseñanza en sombras, sin figuras, y por no comprender no aceptaron a Cristo, solo aceptaron al Cordero. No aceptaron al verdadero amor, a la fuente del amor, como dice la Biblia, a la ley original, a Dios que es amor, solo aceptaron una ley escrita de amor. Hoy en día también eso mismo está aconteciendo. El mundo religioso, el profeso cristiano, acepta la Biblia. Muchos aceptan toda la Biblia, Antiguo y Nuevo. Otros aceptan las leyes, la ley de Dios. Pero no se ha comprendido cómo es llegar a la fuente. Aceptar a Cristo, a Dios, porque la Biblia es inspirada por Dios. Aceptar a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que inspiró todo lo que está revelado. Y aceptar a Cristo es aceptar la ley verdadera, porque Cristo es el que adaptó la ley de los 10 mandamientos para la humanidad pecadora en el monte Sinaí. Entonces la ley nos habla de que viene de Cristo, es aceptar a Cristo. Esa es la verdadera salvación. Por eso estamos estudiando cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones, cuáles son los sencillos pasos que debemos dar para llegar a los pies de Jesús. Porque comienza con el llamamiento y luego la segunda condición es conocer la palabra de Dios, conocer las leyes de Dios. No podemos aceptar a Cristo así ciegamente. La Biblia nos habla de Dios, la Biblia nos habla de Cristo. Las leyes, que son 10 mandamientos, y no solo 10, son 613 estatutos, que es la ley simplificada. Y no solo eso, toda la Biblia es la ley simplificada. Y esa ley nos dice cómo es Dios. Entonces, para aceptar a Dios, para aceptar a Cristo, tenemos que conocer toda la Biblia. Y no solo conocer porque nos predican o nos enseñan, sino tenemos que comprobar, como los cristianos bereanos del tiempo de los apóstoles. Estos bereanos que hacían, escuchaban a los apóstoles que predicaban con poder del Espíritu Santo. Y ellos ahora volvían a sus casas y comprobaban si es así siempre como fueron enseñados por los apóstoles. Ellos mismos comprobaban con las Escrituras, dice, no se conformaban con la sola prédica. Hoy necesitamos eso. Está bien que las religiones, las iglesias, los ministerios, grupos enseñan la palabra de Dios. Eso es bueno, es parte del plan de Dios. Pero cada creyente estamos en la obligación de comprobar por nosotros mismos. Esa es una de las condiciones para poder aceptar a Cristo y aceptar la salvación y nacer a vida nueva. Pero tanto más estudiemos, nuestra fe crecerá, nuestra fe se fortalecerá y nuestra fe será poderosa para aceptar a Cristo, aceptar la salvación. Y el ser humano
comenzará a confiar en Dios, ya no confiar en sí mismo. Eso es humillación. El tercer paso, humillación. El cuarto paso, porque el primero es llamamiento, segundo es la palabra de Dios, tercero la fe, cuarto la humillación, después viene el arrepentimiento, quinto, sexto quebrantamiento de vida, de espíritu, de corazón, séptimo renuncia a esa vida, octavo confesión, noveno aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y estamos ahora en el décimo paso, entrega de la voluntad. Hoy vamos a continuar estudiando qué resultados trae el entregar nuestra voluntad y comenzar una vida nueva con una voluntad santificada que pueda obrar unido a la voluntad de Dios. El hombre creyente aprenderá, dice por experiencia, que no vale la pena seguir haciendo nuestra voluntad, la voluntad de la carne humana. A pesar que el ser humano ya es cristiano, ya es santo, justo, bueno. Así como Adán y Eva eran justos, perfectos, buenos, pero fueron tentados para poder actuar en su voluntad. Cuando el hombre hace su voluntad o sigue la indicación de su voluntad, de seguro que se aparta de Dios y cae en pecado. Por eso es tan importante, tan esencial, imprescindible conocer el plan de salvación en su primer orden. Básicamente el fundamento, el eje, y luego vendrá lo demás. ¿Qué nos dice este libro Reavivamientos Modernos, página 17, basado en el libro de Santiago, capítulo 2, 14 al 24? Dice así: el deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe y la fe sola. Como bien es conocido para todos, en este mundo podemos decir, hablando de la religión, hay 3 clases de religiosos. Nada más. Pero si hablamos del mundo en general, solo hay 2 clases. Pero subdividiendo dentro de los religiosos, dentro del cristianismo, dentro de los que creen en Dios y creen a la palabra de Dios, hay 3 clases de creyentes. Y hemos estudiado bastante ya sobre la primera clase, los que se apegan a la letra, los que se apegan a la ley, a la obediencia, al cumplimiento. Este es producto de la vida de este mundo, de la educación de este mundo. En este mundo, los seres humanos estamos acostumbrados a obedecer las leyes, obedecer los mandatos, obedecer los decretos, obedecer todo lo que se nos imponga. Entonces esa educación prácticamente al ser humano lo ha afectado, lo ha programado para obedecer. Entonces acepta la religión, acepta la palabra de Dios y con esa costumbre el creyente profeso, ¿qué hace? Comienza a obedecer lo que está escrito en la Biblia, comienza a obedecer lo que está en la ley, porque está acostumbrado a obedecer. En vista de que las leyes de la Biblia son mucho mejores que las leyes del mundo, entonces dice, hay que obedecer.
pero sin conocer los requisitos de la salvación, sin cumplir los requisitos para ser obediente. Porque no es que la Biblia o Dios no enseña obediencia, sí, Dios enseña la obediencia, Dios es un Dios de obediencia, pero primero hay que cumplir los requisitos. Y la mayor condición es que el creyente debe nacer de nuevo. No olvidemos esto. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era pues maestro de la religión, dirigente del pueblo de Israel. Nicodemo era fiel, obediente a todas las leyes de Moisés, de la Torá, de la palabra de Dios. Pero Jesús le dijo, está bien eso, pero antes que eso, primero es el nuevo nacimiento. De lo contrario, tu obediencia no tiene mucho valor. O no es para salvación, porque lo que el hombre obedece está mezclado con el egoísmo, tiene parte humana. Ese es el legalismo, se llama eso, la religión legalista, legal, o la religión de los fariseos, así se llamaba en el tiempo de Jesús. O también se llama la religión de apariencia de piedad. O la religión de la fe y la gracia. Así se toma el nombre de la Biblia. Esa es la otra, el otro extremo. Así que hay dos clases de religiosos que están equivocados de camino. Hay camino que le parece, dice, derecho, bueno, pero su fin es muerte, fracaso. Entonces el legalista está condenado a fracasar. O también se llama fanatismo, fanático. Fanático es aquel que tiene celo ciego, dice, es muy celoso en cumplir lo que está escrito, pero no puede cumplirlo en una forma correcta, completa, experto, fiel. No puede. Solamente cumple a su manera, a su posibilidad, a lo que puede, nada más. Fanático. Fanático quiere que se logre, pero no está dispuesto a involucrarse, a entregarse a Cristo y recibir nueva vida para ser un cumplidor pues al 100%. Si no, cumple a su manera, como dijimos, en su celo ciego. Esa es la religión legalista. La religión que está bajo la maldición de la ley, porque como no cumple todo, entonces la ley le condena y está condenado a morir. Podemos poner algunos ejemplos, por ejemplo. Hoy vamos a mencionar un ejemplo para el adventismo, para los legalistas son los adventistas. Entonces, si el adventismo pues se apega a la ley, al mandato, a la orden, la Biblia habla, y los libros también, los testimonios del Espíritu, profecía hablan. Dice, el pueblo de Dios, dice, debería vivir en el campo, dice. La palabra de Dios, el Evangelio, no será predicado por los que viven en la ciudad, dice, sino que vendrán del campo a predicar. Nunca fue el propósito de Dios, dice, establecer ciudades. Las ciudades fueron establecidas, dice, después de la Torre de Babel. Satanás fue el autor de las ciudades. Esa es la enseñanza, la orden, la ley, la norma
o el mandato, el consejo, podemos decir, de Dios, que el pueblo de Dios debe vivir en el campo. Entonces la pregunta es, si el adventismo es legalista, cumplidor de la ley, ¿por qué no puede cumplir esa ley, ese mandato? ¿Por qué no puede? Es que nunca va a poder. Quizás algunos puedan salir, pero no dice que solamente algunos pueden salir. El pueblo de Dios dice. Ahora, ¿por qué no pueden cumplir? Es que eso va más allá. Ya no está al alcance del ser humano. Ya es difícil para el ser humano cumplir ese mandato, esa norma. Lo que es fácil lo cumplen, pero lo que es difícil ya no pueden. Ese es el problema. Pero ese cumplimiento es fácil si uno llena primero las condiciones, los requisitos, los 12 pasos. El que tiene a Cristo en su vida, dice, ese es el cristiano verdadero. El que tiene fe verdadera, el que tiene el Espíritu Santo morando en él, el que tiene el amor en el corazón, el que tiene la justicia de Cristo, el carácter de Cristo que ha recibido. Y su hombre carnal, su yo, su ego está muriendo ya. Entonces el Espíritu Santo es el que lo libera de la vida de las ciudades. El Espíritu Santo sabe dónde llevarlo, lo lleva al campo, al mejor lugar. Entonces, ¿quién da el cumplimiento? La obediencia perfecta y completa y fácil es el Espíritu Santo, es Cristo obrando en el creyente. Si el creyente pues no ve esa obra, ese fruto de la fe y la salvación en su vida, de que el Espíritu Santo lo lleve, así como el Espíritu Santo sacó, dice, a Abraham de su parentela, a Jacob lo sacó de su casa, a José lo sacó de su casa y lo llevó a Egipto, a Moisés lo sacó de Egipto, lo llevó al desierto. A los discípulos el Espíritu Santo hizo dejar su casa, su ciudad, su lugar. Siguieron a Jesús. ¿Quién obró eso? El Espíritu Santo en el creyente. Esa es la verdadera religión. Cumplir las condiciones para que Cristo entre a nuestra vida y vivamos en nueva vida. 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la verdadera religión, el verdadero cristianismo. Y el otro extremo, ahí tenemos. Muchos también han entendido algo de la ley del legalismo. No hay que ser legalista ni fanático, dice. Pero se han ido al otro extremo, el liberalismo, libertinaje. Dice, no necesitamos obedecer nada, dice. La obediencia no es importante, la obediencia ya terminó, dice, con Cristo en la cruz. Ahora solamente hay que andar por fe y gracia. La salvación es por fe y gracia, no es por obediencia a la ley, dice. El primer grupo que está en el extremo de la ley decía, no, la salvación es por la ley. Si no obedecemos, no nos vamos a salvar. Pero ahora el otro extremo dice, no, es solo por fe y gracia, no necesitamos obedecer. Ya Cristo murió, dice. Es una religión fácil, libertinaje. Vivir haciendo su voluntad, nada más. Ya no hace la voluntad de Dios. El que cumple la ley también hace su voluntad, porque por su voluntad cumple la ley, no por la voluntad de Dios. Pero la verdadera religión, el verdadero cristianismo está centrado, equilibrado. No se va a la derecha ni a la izquierda, ni a un extremo del legalismo, ni al otro extremo de solamente una religión de palabras, una religión teórica, una religión sin desprendimiento, dice, sin entrega de su vida. Ahí está el problema. Pero para que esto no acontezca, no nos vayamos ni a un extremo de la fe solamente,
y ni a un extremo de la ley de las obras, necesitamos entrega de la voluntad. El que no hace su voluntad, entonces queda liberado de esos dos engaños, dos caminos equivocados que llevan al fracaso y a la muerte. Porque siempre la voluntad del hombre, bien a uno lo va a llevar al legalismo, a la religión de la letra, al cumplimiento de las ceremonias, y al otro le va a llevar solo a la fe y gracia, siempre. Porque el ser humano así ha nacido con eso, y así con eso ha sido educado en este mundo. Pero la verdadera religión es entrega de la voluntad. Ya no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que el creyente viva en el campo, y del campo venga a predicar a la ciudad. Esa es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Porque justificación por la fe es humillar en el polvo, dice, la gloria del hombre. Humillar en el polvo la voluntad del hombre, la mente del hombre, la vida del hombre, y hacer en el hombre que acepta a Cristo lo que él no ha podido hacer. Lo que el hombre no puede hacer a perfección, el Espíritu Santo, Cristo, lo hace en el hombre. Por eso cuando Jesús estaba en esta tierra, en San Juan 6, 26 al 28, cuando Jesús estaba predicando este Evangelio tal como estamos estudiando, siempre los judíos querían hacer algo. A Jesús le dijeron, entonces para hacer las obras de Dios, o sea, Jesús les hablaba no de las obras del hombre, no tampoco solamente por fe sola, sino el creyente verdadero hace las obras de Dios, decía. Y le preguntaron, Maestro, dice, ¿cómo podemos hacer las obras de Dios? ¿Qué les respondió Jesús? Cree en aquel que ha enviado Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Fe verdadera, les dijo. El que tiene fe verdadera realizará las obras de Dios. Ya no sus obras del hombre carnal, sino las obras de Dios. Y las obras en el creyente, el 100% serán las obras de Dios. Por eso la gloria es a Cristo. Para el hombre no queda ninguna gloria. El hombre no puede decir, bueno, yo cumplo, yo soy fiel, yo hago, yo predico el Evangelio, yo hago esto, aquello. No. El creyente que dirá, Señor, yo no puedo hacer, miserable hombre de mí, dirá como Pablo. Pablo decía, cuando soy débil, en 1 Corintios 15, 31, cuando soy débil, el Señor me utiliza y me hace fuerte. Pero esa es obra de Dios. Bien, entonces terminemos de leer sobre lo que estamos aprendiendo. 3 clases de religiosos en la religión, dentro de la religión. Dice, el deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe y la fe sola. Ahí está. El que está en el extremo de la fe sola, ¿a qué comprensión ha llegado? De decir, no necesitamos nosotros desprendernos del mundo, ni renunciar al mundo, ni dejar las cosas del mundo, las locuras del mundo, nada. Hay que seguir nomás viviendo en nuestra casa, en nuestro trabajo, seguir la vida de este mundo, los afanes de este siglo, con tal que oremos al Señor todos los días, hagamos cultos y cumplamos algunas normas o ritos o ceremonias. Ahí está el peligro. No, la condición para empezar la vida cristiana, como hemos estudiado, el 4º paso era humillación, 6º paso era quebrantamiento, decir que nuestra vida no vale para ser obediente. El 7º era renunciar a esa vida, Señor, renuncio, debo morir.
Y cuando acepta el noveno paso, a Cristo, el creyente dice, cae sobre la roca Cristo Jesús, su naturaleza, su ego, su yo, su mente carnal, su preparación humana queda quebrantado, dice, sobre la piedra Cristo Jesús, en miles de pedazos, ya no vale su vida. Y como su vida está roto, está quebrado, ahora Cristo es creador, Cristo es poderoso, el que hace milagros, resucita muertos. Ahora le resucita, dice, a vida nueva, o le da una vida nueva. Así funciona el camino de la salvación, el plan de la salvación. Ahora sí, el creyente, ¿cómo va a ser? Así como dice el apóstol Santiago. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que fue perfecta por las obras? Veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:14 al 24. Ahí está claramente. La fe sola, si no produce obras, no vale. Pero aquí también muchos legalistas se han confundido. Han dicho entonces, si la fe sola no vale, entonces hay que aumentar obras, hay que cumplir la ley, hay que obedecer, hay que hacer obras. No, el hombre no necesita aumentar con obras. Porque si el hombre aumenta con obras, aunque sea pidiendo ayuda de Dios, eso indica que no tiene fe. La fe es como una planta. Cuando una planta nace y es buena planta, de seguro que esa planta va a crecer y va a producir frutos buenos. Es como una planta de manzano, va a producir manzanas. La fe es así, la fe verdadera. La fe verdadera viene por conocer la palabra de Dios y por experimentar los 12 pasos. Esa fe verdadera en el creyente, como algo natural, va a crecer y va a producir sus frutos, las obras. Las obras automáticamente, por naturaleza, se van a manifestar. No necesita aumentar obras a la fe verdadera. La fe verdadera es activa. El creyente no va a estar en su casa, no va a estar ocioso, sin trabajar para Cristo, no. La fe es activa. La fe es viva, da vida, produce obras. Solo hay que mantenerse en la fe para que produzca las obras en el creyente. Por eso Santiago dice, la fe que no produce obras o no tiene obras es muerta, o sea, no tiene fe en sí. Y la fe lleva al verdadero cumplimiento. El pueblo de Dios, el creyente que tenga fe en Cristo, esa fe le va a llevar al campo. El justo vivirá por la fe, dice. Y no solo eso, sino le va a llevar al cumplimiento de todas las leyes, de los 10 mandamientos, de los 613 estatutos, de toda la Biblia, de todos los libros del Espíritu de Profecía, la fe le va a llevar. Pero la fe por el amor, dice, porque la fe funciona con el amor, y el amor es de Dios, no el amor humano. Así va a funcionar las obras verdaderas. Por eso la salvación es por fe y gracia, pero la fe y la gracia producen obras. Y al cielo nadie va a entrar sin ser obediente y sin tener obras, pero son las obras de Dios, no es las obras del hombre. Por eso Abraham aprendió a creer. Y cuando Abraham aprendió a creer, entonces la fe le llevó a la obediencia.
Abraham perdió la fe cuando Dios le prometió un hijo. Y como perdió la fe, Abraham trató de tener ese hijo en otra mujer. Ustedes saben la historia, todos los que conocen la Biblia, en Agar. Y Agar dice, viene en Gálatas capítulo 5 o 4 tenemos ahí, Gálatas 4, allí tenemos Agar. Agar dice, representa al monte Sinaí, a los 10 mandamientos, dice el legalismo. Abraham se hizo legalista al tomar por esposa secundaria a Agar y cumplió la promesa de Dios teniendo un hijo, pero Dios lo desechó. Dios le dijo, despide a Agar y a su hijo, porque no es el hijo de la promesa, es hijo de la obra del hombre desechado. Y Dios cumplió su promesa, aún estando ya la esposa de Abraham ya infértil, ya el tiempo de dar hijos había pasado, tenía ya una matriz muerta, y Abraham también era ya viejo, ya casi con 100 años de edad. Pero Dios hizo el milagro y dio vida, porque Dios es creador, Dios es el dueño de la vida. Y Abraham aprendió a confiar. Dios cumple su promesa, dijo. Mejor es confiar en Dios, porque la fe produce obras. Y cuando Dios le dijo, anda, lleva a tu hijo Isaac a sacrificar en el altar, Abraham había aprendido a confiar en la palabra de Dios. Como Dios le dijo a su conciencia, a su mente, entonces, sin preguntar nada, sin dudar, lo llevó a su hijo. Y realmente, esa fe produjo las obras. Y allí, en el monte Moria, cuando hizo el altar, ¿qué pasó? Dios puso el cordero. Dios le dijo, ya he entendido que tú has aprendido a creer en lo que yo te digo, te ordeno. Aquí está el cordero, sacrifica un cordero, apareció por milagro. Así es, cuando Dios ordena una cosa, Dios mismo va con el creyente, Él es el maestro y Él pone la obediencia. Él pone las obras en el creyente. El creyente cumple las obras bajo la dirección del maestro, del Salvador. Por eso predicar el Evangelio es ir a predicar con Cristo. Y con Cristo no hay fracaso, no hay prohibición, no hay impedimento, no hay obstáculo. Así como los discípulos le encarcelaron, pero ese Jesús lo sacó de la cárcel para que siga predicando. Entonces la obra de predicar es obra de Cristo en el creyente. Por eso decir por todo el mundo y predicar, yo estaré con vosotros. El cumplir las obras también de la ley, de todo, es obra de Dios en el hombre. El verdadero cristianismo. Fácil obedecer si yo obedezco con el maestro. Es como un ayudante. Un ayudante que trabaja en el taller del maestro, es fácil para el ayudante porque el maestro hace la mayor parte y le enseña. Algo así puede servir esa ilustración. Que Dios pueda enseñarnos este evangelio verdadero. Vamos a seguir aprendiendo. Reavivamientos modernos, página 28. La fe genuina se manifestará en buenas obras. Entonces la fe genuina, verdadera, se manifiesta en obras. Pero no estamos hablando aquí de fe humana. La fe falsa, la fe humana es presunción. Le gusta creer en las promesas sin cumplir las condiciones. Satanás creó esa fe para el hombre. No, la fe verdadera es don de Dios. Hay que pedir a Dios, Señor, dame tu fe. Señor, aumenta esa fe, la fe de Jesús. Por eso, Apocalipsis 14, ¿qué dice? Aquí está, dice, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Necesitamos la fe de Jesús, así como necesitamos el amor de Dios. Desechar nuestro amor egoísta y recibir amor de Dios.
Desechar nuestra fe, decir, mi fe no vale, no puedo confiarme en mí. Y pedir la fe de Dios todos los días, para que la fe crezca y seamos poderosos. La fe genuina se manifestará en buenas obras, pues las buenas obras son fruto de la fe. Así que las buenas obras, el cumplimiento de la ley, de la palabra de Dios y de todo, es fruto de la fe. Es como hemos puesto, Jesús también puso el ejemplo de las plantas. Miren las plantas, dice, un buen árbol produce buenos frutos, un mal árbol, malos frutos. Nosotros somos el mal árbol. Nuestra fe es fe humana, presunción es el mal árbol, produce malas obras, obras imperfectas. Pero el buen árbol produce buenos frutos. Si nosotros sembráramos un buen árbol, un árbol de manzano, entonces el árbol nace, el árbol crece. ¿Acaso nosotros le colocamos frutos en las ramas del árbol? ¿Acaso compramos manzanos del mercado y lo amarramos y lo colgamos en el árbol de manzano? Eso sería un engaño. No, ese árbol de manzano va a producir su propio fruto. No necesita que el hombre compre del mercado manzanos y lo coloque para engañarse. No. Así es el cristiano que dice solamente por fe, pero su fe no produce obras y quiere aumentar con obras con su fuerza humana, no con ejército ni con fuerza, dice, sino con mi espíritu. El Espíritu de Dios en el verdadero creyente va a producir obras. Esa es la buena noticia. Cuando Dios actúa en el corazón y el hombre entrega su voluntad a Dios y coopera con Él, efectúa en la vida lo que Dios pone allí mediante el Espíritu Santo, y hay armonía entre el propósito del corazón y la práctica de la vida. Debe renunciarse a cada pecado, como a lo aborrecible que crucificó al Señor de la vida y la gloria. Y el creyente debe tener una experiencia progresiva al hacer continuamente las obras de Cristo. Ahí está. La bendición de la justificación se retiene mediante la entrega continua de la voluntad y la obediencia constante. Aquí podemos aprender 4 lecciones. 4 lecciones. La primera, Dios actúa en el hombre, en el corazón, si entregamos nuestra voluntad y cooperamos con Él. El creyente verdadero se convierte en cooperador, en siervo, en ayudante. Cristo entra al corazón, Él es el maestro, y tenemos que entregar nuestra voluntad para no hacer nuestra voluntad. Entonces, ahora sí, Dios va a obrar en el creyente. Segunda lección, dice que el Espíritu Santo es el que obra en el creyente. Entonces el creyente renuncia a todo pecado, ya no le agrada el pecado, ya no le agrada las cosas de este mundo, ya no le agrada la vida del yo, del egoísmo. Ahora está ocupado en su salvación. Como dice Filipenses, el apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses, ocupaos con vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer y el hacer. Es la segunda lección. Entonces ya no le gusta el pecado cuando tiene fe verdadera y Cristo mora en él, porque la fe nos conecta a Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y tercera lección, el creyente dice debe tener una experiencia progresiva al hacer continuamente las obras de Cristo. Así como la planta crece, la vida de fe, el justo vivirá por la fe, el justo cristiano crece continuamente, aumenta en buenas obras, porque Dios obra en el creyente. Y la cuarta lección, la bendición de la justificación se retiene mediante la entrega continua de la voluntad y la obediencia constante.
para vivir justificado, para vivir en la vida de Cristo, limpio, puro, consagrado, santo, recto, bueno, depende de todos los días entregar nuestra voluntad, cada momento, y nuestra obediencia será constante, permanente, pero es la obra de Dios en el hombre. Esa es la gran lección que hoy estamos aprendiendo. Ahora veamos en el libro Cristo Triunfante 125. El Señor pide la totalidad de nuestros afectos, para que así podamos tener verdadera fe y Dios pueda obrar en nosotros, y nosotros como cooperadores, siervos, instrumentos. Entonces, ¿cuál es la condición? El Señor pide la totalidad de nuestros afectos. Totalidad es 100% de nuestro afecto, de nuestro amor. Eso quiere decir que ya no tenemos que renunciar al amor al mundo. Decir, Señor, todas las cosas de este mundo ya no quiero. Ya no quiero los trabajos de este mundo, los estudios de este mundo, la vida en la ciudad de este mundo, tener empresas, negocios, tener comodidades, modas, alimentos del mundo, todo lo que es del mundo, totalidad, ya no quiero ya renunciar. Ahora sí, ¿qué va a pasar? Si los hombres no se entregan totalmente, y también entregarse la vida, cuerpo, alma, espíritu, con nuestros talentos, habilidades, nuestra preparación. Señor, mi vida es tuyo, porque tú me has creado y el pecado me malogró, y tú me has rescatado, me has comprado con tu sangre, con tu muerte en la cruz, así que aquí está mi vida. Tú, Señor, puedes darme una nueva vida por tu gracia. Ahora, si los hombres no se entregan totalmente, fallarán en el día de prueba. Así que un cristiano que se entregó a medias va a fallar. Así como los apóstoles se habían entregado a medias. Durante 3 años y medio andando con Cristo, pero entrega a medias. Habían entregado todos sus bienes, su trabajo, las cosas de este mundo, todas sus pertenencias, bienes, posiciones, ganancias, todo habían dejado y entregado, pero no habían entregado su corazón, su yo, su egoísmo, no habían entregado. Tenían confianza propia. Y por eso, cuando Jesús fue apresado, llegó la crisis, la angustia, todos negaron, huyeron, se escondieron. Ahí estaba el problema. Ese es el problema de hoy, dice. Los que se entregan a medias van a fallar. Cuando el enemigo despliegue sus fuerzas contra ellos y la batalla arrecie en el momento preciso, cuando se necesite toda la fuerza y la capacidad intelectual y toda la sabiduría y estrategia para rechazar al enemigo, los que no están plenamente convertidos volverán sus armas contra sus propios compañeros de milicia y debilitarán las manos que debieran ser fuertes para el combate. Ahí tenemos esta gran verdad. Cuando Satanás dice, despliegue sus fuerzas contra nosotros, utilizando los poderes de este mundo, utilizando la educación de este mundo, utilizando el sistema de alimentación de este mundo, de las vidas de las ciudades. Cuando necesitemos, dice, sabiduría para enfrentar, cuando necesitemos, dice, estrategias para enfrentar, no vamos a poder, dice, porque no estamos verdaderamente convertidos. Y vamos a luchar contra nuestros hermanos y vamos a fracasar. Así como en la pandemia del año pasado, del 2020, el cristianismo fracasó. ¿Qué falta? Entrega total, conversión verdadera. El libro Camino a Cristo, página 44, nos dice una gran verdad. Y está en el libro de Lucas 14:33. ¿Qué dice Lucas 14:33?
Muchos todavía somos incrédulos, decimos, pero ¿dónde dice en la Biblia? No, la Biblia toda está llena de este mensaje. Hay que estudiar a los patriarcas, a los profetas, a los apóstoles, a los mártires de la Edad Media. Ellos nos pueden enseñar esa lección que estamos estudiando, de renunciar a todo, entrega completa. Pero un único texto de la Biblia nos puede dar razón en esta oportunidad. Lucas 14:33 dice así: Así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Resumido en estas pocas palabras, la vida cristiana, la condición. Las 12 condiciones que estamos estudiando están resumidos en esto nada más. Así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo. ¿Qué es la palabra todo? La palabra todo es 100%. 100% de lo que somos y lo que tenemos. Y de todo lo que poseemos, dice. ¿Qué poseemos? Poseemos nuestra vida carnal, nuestra vida egoísta. Poseemos nuestros talentos, habilidades, preparación. Y poseemos estudios, trabajos, casas, propiedades, bienes. Todo eso debe ser renunciado. El séptimo paso que hemos estudiado, renuncia. Para que Cristo nos libere, porque el hombre no puede dejar, no puede liberarse, imposible. Entonces, renuncia a todo lo que posee. Si no renuncia, dice, no puede ser mi discípulo. No podemos aceptar a Cristo, seguir a Cristo, ser cristianos verdaderos. Imposible. Entonces leamos Camino a Cristo 44. Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separa de Él. El Salvador dice: Así pues, cada uno de vosotros que si no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón. ¿Cuáles son? Las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero, el deseo de acumular fortunas, constituyen la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. El ser humano carnal, natural, como hemos nacido, estamos, dice, amarrados, encadenados, sujetados a Satanás, ¿por medio de qué? Por medio de los ídolos de este mundo, del amor al dinero, de acumular fortunas. ¿Qué acumulamos? Acumulamos títulos, conocimiento, acumulamos casas, propiedades, acumulamos dinero. Y el problema de las riquezas son el ídolo. Todas las riquezas, todas las cosas que Satanás ha creado en este mundo es nuestro ídolo. O sea, la tecnología, la ciencia y todas las cosas, las actividades, las profesiones, los negocios, las empresas, todos son ídolos, dice. Todo eso nos ata a Satanás con cadena de oro. Satanás no nos va a soltar. Por eso, lo único que el creyente puede hacer, si ha entendido que todo es vanidad, de nada nos va a servir en tiempo de crisis, en tiempo de enfermedad, en tiempo de angustia, solo es renunciar nada más. Y la renuncia, como hemos dicho, en palabras sencillas, hay que presentarlo a Cristo. Como quien dijera, presentar nuestra carta de renuncia a Cristo, decir: Señor, tú eres Maestro, tú eres Salvador, tú eres todo. Presento mi carta de renuncia a mi estudio, a mi trabajo, a la vida de la ciudad, a mis bienes, a la alimentación del mundo, a la educación del mundo. Presento mi renuncia. Señor, yo voy a confiar y te voy a seguir, voy a andar contigo para que tú me liberes. Ahora sí, eso se llama renunciar. Otros, dice, adoran a la reputación y a los honores del mundo.
A otros les gusta ser grandes. Voy a estudiar para ser grande, dice, para mirar a los demás como menos. Otros dicen, quiero ser dirigente, líder, autoridad, maestro. No vale eso. Eso nos va a separar de Cristo. Eso nos va a atar, unir a Satanás. Satanás nos va a manejar por allí. Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad. A otros el otro extremo, vivir cómodo con las cosas de este mundo sin aceptar ninguna responsabilidad. Es el ídolo de otros. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No debemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra parte al mundo. Si no, no somos hijos de Dios, a menos que lo seamos enteramente. Muchos dicen, yo soy hijo de Dios, pero estamos sirviendo al mundo, entonces no lo somos. Por eso Jesús, ¿qué dijo en San Juan 8:44 a los judíos que decían, nosotros somos hijos de Abraham, pueblo de Dios, nosotros somos iglesia de Dios? Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes aman el mundo, viven para el mundo, ustedes son hijos de Satanás, vuestro padre el diablo, les dijo. No había otra forma más clara de enseñarles este evangelio. El libro, vamos a leer ahora en Comentario Bíblico, tomo 5, 1143. Y también está La fe por la cual vivo, 223. Dice, la razón por la cual muchos hallan la vida cristiana tan lamentablemente difícil, la razón porque son tan volubles e inconstantes es porque tratan de allegarse a Cristo sin separarse de todos esos ídolos acariciados. El pueblo había llegado a pensar que la felicidad consistía en la posesión de las cosas de este mundo y que la fama y los honores traen felicidad, paz. Pero estaban completamente equivocados. ¿Por qué muchos viven una vida cristiana difícil, lamentable, de fracasos? Porque tratan de allegarse a Cristo, de buscar a Cristo, de aceptar a Cristo sin separarse del mundo, de los ídolos, sin renunciar. Piensan que la felicidad está en las cosas de este mundo, en los títulos, en los honores, en la fama, en el dinero. No, la felicidad está en Cristo. Bienaventurados, dice, felices los que aceptan a Cristo. Mucha paz tendrán los que aman tu ley, dice. La vida cristiana, entonces, es aceptar a Cristo. Y las condiciones allí están. Ya estamos en la 10ª condición. Solo nos faltan 2 condiciones y terminaremos de estudiar para realmente tener una vida cristiana plena, verdadera. Una vida cristiana de gozo, de paz, donde no nos falte nada. ¿Por qué el cristiano profeso, el religioso, busca las cosas de este mundo? ¿Por qué busca profesión, trabajo, dinero, comida, ropas, vivienda de este mundo? Es porque no tenemos a Cristo. Porque Salmos 23 es tan claro, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como nos falta todo, tenemos que buscar. Al pobre le falta todo. Al rico también le falta todo porque tiene que cuidar sus riquezas. No hay tiempo para Dios. Entonces, la vida cristiana es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y entregar nuestra voluntad, nuestra vida entera, todo lo que somos y lo que tenemos. Necesita fe para esto. Si no hay fe, imposible, dice. Que Dios bendiga su palabra, porque la fe produce obras. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.